Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero por FM Millennium 106.7. Hasta las 10 vamos a estar acompañándolos y hablando de todo lo que ha sucedido en esta semana. Datos que a veces parece que quedan viejos, ¿no, Neri? Es algo que nos pasa seguido. Y aprovecho para saludarte, Neri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Santi, buenas noches a todos. Sí, la verdad que, como hablamos siempre, semanas en Argentina parecen meses en otras partes del mundo. Si hablábamos hace 2 días, teníamos que hablar que la bolsa era un mar de lágrimas. Si la vemos hoy, está pletórica. Sí. Con ADR que se recuperaron, con dólar que bajó, con bonos que también ganaron vigor. Pero bueno, lo iremos tratando en el transcurso de los minutos. Aprovechamos para mandarle un saludo especial a Yamile en su día, que hoy no, justo hoy no nos puede acompañar porque está de viaje. Feliz día laboral. De la locutora, Yamile. Exactamente, ahí está. Estás cada vez más cerca de conseguirlo. Feliz día de la locutora, entonces. Y nosotros, bueno, tenemos muchísimo para hablar. Afortunadamente, todavía este es el último feriado que se toma Martín, pues ya está. Ya está. El martes que viene tiene que estar y ya todas las instancias, tiene que repagar estas vacaciones que se ha tomado. Y para ello, para hacer un análisis más complejo y más amplio, quizás de lo que ha sido toda la semana, tenemos un invitado acá, un amigo y un gran economista, que es Gabriel Camaño, que, bueno, él es economista de la consultora Ledesma y nos acompaña hoy por todo el programa muy amablemente. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andan todos? Muy bien. ¿Todo en orden? Gracias por la invitación. Por favor, un placer enorme. Ya ahí nos están llegando consultas. Nos pueden escribir al 11 21 87 10 67, 11 21 87 106 7. Ahí nos pueden escribir todas las consultas. También en Twitter nos encuentran y estaremos respondiendo todo lo que podamos si hacemos a tiempo. Arrancamos, Neri. Mencionabas algo interesante, con una bolsa que hoy subió alrededor de un 7%, pero con ADRs que lo han hecho particularmente muy fuerte hoy, tras bajas, la verdad que muy, muy fuertes. Hiciste un gráfico que me interesaría que empecemos por ahí para poder empezar a hacer un repaso. Arrancamos por ahí. De eso. Tenemos que arrancar por el primer semestre entonces, antes de mencionar las subas de hoy. Acaba de pasar el fin de junio y con esto ya tenemos el balance de lo que fue la primera mitad del año. Una primera mitad de año negra para lo que fue los rendimientos argentinos. Tuvimos crisis cambiaria, pérdida de confianza, un mundo más virulento si se quiere, que tampoco ayudó. Esto hizo que acciones, los instrumentos del famoso carry trade y los bonos largos en dólares lideraran las pérdidas denominadas en dólares, ¿no? Para poner algunos números y contextualizar lo que fue este golpe, en los últimos 6 meses, en la primera mitad del año, el dólar subió un 54%, ¿sí? Sí. La inflación fue 15%, o sea, así a grosso modo hubo una ganancia de competitividad rápidamente, Gaby me va a matar si me escucha bien, de 25%. La LEVAC, la inversión en la LEVAC corta rindió un 16% en pesos. Uno diría, no está mal, le ganó a la inflación. Sí, pero medido en dólares fue 24% negativo. El carry trade perdió por goleada. Un plazo fijo rindió casi 12%, pero en dólares rindió 27%. Y vamos a la parte de los bonos en dólares, que uno diría, bueno, la aguantaron un poco mejor. Tomando en moneda dura, el Bonar 2024 perdió casi un 7%. Y esto que estoy diciendo bueno, le estoy incorporando el cupón de renta que pagó en el medio y lo que devengó intereses. Por eso la diferencia con el resto de... Claro, por eso lo bancaron un poco mejor. El discount en dólares, 18% del rendimiento, considerando resultado de capital e intereses. Y el bono del siglo, el Century, 22% abajo en moneda dura. ¿Sí? Pero todavía puede ser peor. Todavía puede ser peor, porque estos... Y acá llega mi caso. A ver. Al menos en pesos bancaron la parada. El caso de las acciones no, la verdad es lo peor. Casi 11% de pérdida en pesos, que traducido a dólares es 42%. Esto habla a las claras de lo que fue este semestre negro para la bolsa argentina, por supuesto condimentado con ingredientes propios de corrida, de crisis, de desconfianza, etcétera. Han tomado diversas medidas para empezar a cambiar un poco el escenario y esto tiene que ver y en parte jugó un rol importante, o por lo menos jugó un rol
lo que hicieron desde ayer desde el Ministerio de Hacienda. No estuvo solo Nicolás Dujovne, sino que también estuvo acompañado de Santiago Bausili y el secretario de Política Económica, Guido Sandleris, en el cual hablaron un poco con inversores extranjeros para darles algún panorama de lo que estaba sucediendo en Argentina y llevar algún tipo de calma al mercado. Por ejemplo, que no iban a emitir deuda externa hasta el 2020, por ejemplo, que iban a cerrar el déficit de cuenta corriente en torno al 3 puntos del PBI, cuando el año pasado cerró cercano al 5% del total del PBI. Qué difícil ese número, ¿eh? 3% Sí. a fin de año. Bueno, es complicado, Exigente. pero esta devaluación... Con caída del PBI que vamos a tener, o por lo menos lo vamos a mantener casi neutro, es difícil. Es difícil, la verdad que sí, ya los pronósticos del REM incluso complican, están complicados en términos de actividad, que está muy fresco y ahora le consultaremos a Gaby por eso también. El principal objetivo hoy es el equilibrio de las cuentas públicas, es lo que le decía Dujovne, y por otro lado llevó un poco de tranquilidad en lo que tiene que ver con las empresas energéticas, uno de los temas que vino haciendo muchísimo ruido a esas empresas que quizás fueron más golpeadas que otras tras la salida del ministro Aranguren y la llegada de Iguacel, en el cual la salida marcó un poco el esquema tarifario no iba a ser el mismo el cual habían arreglado en algún momento con Aranguren y llevó mucha presión y mucho miedo e incertidumbre a finalmente lo que iba a suceder con el cuadro tarifario, que hoy no está claro, pero se supone que va a seguir recomponiéndose porque tampoco puede arriesgar la matriz energética. Gaby, nuestro principal equilibrio de las cuentas son las cuentas públicas en la Argentina, dice Dujovne, y se los aclara fuertemente a los inversores extranjeros. ¿Por qué se los aclara tanto? Y finalmente es así hoy el equilibrio. Yo siempre digo algo, digamos, va a quedar medio de querer consensuar, pero sinceramente creo que es así. Hoy el principal desequilibrio macro de la Argentina es ese, digamos. Y ese es como solucionar el desequilibrio fiscal es una condición necesaria para poder avanzar correctamente en la solución de otro montón de problemas que tiene la economía argentina. Bien. Es como si solucionar el desequilibrio fiscal fuera la condición necesaria, pero no es la suficiente. O sea, vos solucionando el desequilibrio fiscal de la economía argentina, no solucionás todos los otros problemas que tiene la economía argentina, de rigideces, de baja productividad, de regulaciones viejas en un montón de sectores que no tienen marcos regulatorios y que por la Constitución del 94 ya los deberían tener hace más de 10 años, de regulaciones laborales arcaicas. Bueno, la Argentina tiene un cúmulo de problemas irresolutos hace un montón de tiempo. El problema fiscal, tenemos un sistema fiscal, un sistema tributario arcaico, muy regresivo, distorsivo, y tenemos un gran problema de distribución de los recursos entre la nación y provincia. Hay que arreglar esa relación con incentivos muy perversos para las provincias contra el equilibrio fiscal. Entonces, la Argentina tiene un montón de problemas. En el medio se mete el desequilibrio fiscal, y la verdad que hay un montón de problemas que si vos no solucionas antes el desequilibrio fiscal, es muy difícil poder abordarlos de la forma en que hay que abordarlos para lograr una solución sustentable. O sea, por eso lo están mirando tanto. Sí, por eso yo coincido. El principal desequilibrio es el fiscal. Eso no hay dudas. Ahora, no es solo eso lo que hay que solucionar. Por eso, incluso el fondo, cuando te habla, no te habla solo de la reforma o del equilibrio fiscal, sino que te habla de las reformas, digamos. Las reformas que siempre el gobierno fue posponiendo por distintas razones, y que ahora también aparecen un poco más corridas en el horizonte, pero que también son claves. Pero sí, lo principal es el equilibrio fiscal y las metas. La de este año no, la de este año la van a cumplir, digamos. Y es más, hoy es 2.7 para este año. Sí, es muy probable que la sobrecumplan, que tengamos un menos 2.5 o un poquito menos incluso. El tema es el año que viene. El menos 1,3 del año que viene, y bueno, ya después de 2020, que bueno, pero no sabemos, eso ya es larguísimo plazo en quizás la Argentina. Hasta sería mejor, ¿no? Sobrecumplirlas este año como para poder Yo tener creo menos que apuntan a exigencia. eso. Claro. Igual, aunque hicieran un menos 2,5, un menos 1,3 es en pleno año electoral, casi un punto menos de déficit. Es complicado, y más por los renglones de gasto, que el gasto en Argentina tiene un componente muy inelástico, ajustado por inflación, que es todo lo que se llama el gasto social, el gasto previsional, digamos. Sí. ¿Qué porcentaje es eso del gasto? Es más del 60% del gasto. Vos tenés otros, digamos, los otros renglones del gasto que uno considera que son un poco más flexibles a la baja, digamos. Son los subsidios económicos, las transferencias a las provincias. Las transferencias a las provincias en los años electorales tienen un peso relevante, digamos, pero bueno, las transferencias a las provincias y el funcionamiento del Estado, que también es más flexible a la baja, pero tampoco es que sea wow.
superpresión a la baja. Ajustar ministerio sería una medida. Sí, achicar planta de personal, es complicado, digamos. O dar incrementos salariales inferiores a lo que va a ser la inflación, que es lo que pareciera que quieren intentar este año, digamos. Y el gasto de capital, que siempre es el que termina pagando, digamos, la boda, claro, por decirlo mal, porque es el gasto más flexible, digamos. Y que la vía de escape que le habían encontrado eran los PPP, y los PPP, primero que nunca terminaron de explotar, como en algún momento se previó, y segundo que el fondo también le puso límites al PPP, porque el PPP en cierto punto es como endeudamiento encubierto, claro, digamos. Hay toda una discusión ahí, no es que no tiene ningún efecto fiscal. Entonces el fondo también lo limitó. Así que bueno, yo decía el otro día que aquel que diga que a Argentina no le quedan por delante muchos años de remarla, digamos, van a ser años donde la economía no va a ser pletórica, digamos, la economía está intentando hacer un ajuste ordenado en vez de hacerlo en forma de crisis. Eso significa que el ajuste que lo haces todo mal justo el momento, lo vas a intentar hacer en cuotas y ordenado y decidiendo qué ajustar, pero bueno, eso significa muchos años de ajuste. Y va a llevar tiempo y va a costar, y en el mejor de los casos vamos a tener la estabilización más o menos relanzada para el que venga después de las elecciones del año que viene, y el de las elecciones del año que viene con la macro más o menos estabilizada del proceso relanzado, y Dios quiera que más sana esa estabilización, más sustentable, tendrá que hacerse cargo de todas las reformas que nos hicieron y ver si las hacemos de una vez por todas, digamos. Hoy el tipo de cambio finalizó con una baja, ayer también había sostenido otra caída. El mayorista hoy cerró en 27.80 y el minorista en 28.67. A raíz de, bueno, lo comentábamos recién, también esta tranquilidad también a inversores extranjeros. Además, las ofertas que está haciendo el propio Banco Central. A raíz de este acuerdo también que realizó con el Fondo Monetario Internacional, en la cual está vendiendo parte de esos dólares de Hacienda. Ya lleva 900 millones de dólares vendidos por parte de Hacienda y 300 millones por parte propia, con lo cual le quedarían por su propia mano de poder vender 1.700 millones de dólares aproximadamente para proveer al mercado. En junio fue un mes interesante para la cantidad de divisas, porque se liquidaron más de 3.200 millones de dólares, con lo cual eso llevó a darle un poquito más de oferta al mercado, pero la presión alcista sigue vigente. Ahora, Neri, también hay un cambio de esquema, algo que lo habíamos escuchado, lo habíamos charlado en algún momento también con el expresidente del Banco Central, este cambio de Lebacs por Letes. Sí, en un nuevo capítulo de financiamiento del Tesoro que reemplace al financiamiento del Banco Central para desarmar la bomba de Lebac y armar algo con las Letes. No sabemos si va a ser una bomba en el futuro o va a ser un instrumento más sustentable. La novedad esta semana es que el gobierno anunció que iba a licitar una Lete a poquito más de un año. Yo bromeaba en Twitter diciendo que para mí es un nuevo Bonar 2019, porque claro, es un poquito más de un año. Pero bueno, en el medio cambió bastante las condiciones, porque se podía suscribir con pesos, con dólares y con Lete, y con Lebac. Incluso había puesto una tabla con los precios de referencia, pero bueno, al parecer esa tasa no era tan competitiva o tan gustosa para el inversor, sumado a que el tipo de cambio que se consideraba era el día de ayer, 28.7, 28.72, contra un tipo de cambio de mercado más bajo. Esto quiere decir que tomarían de los inversores el dinero a un tipo de cambio menos competitivo, los inversores podrían comprar menos láminas y esto, bueno, le quitaba atractivo a la jugada, ¿no? Así que bueno, el cambio que hubo hoy y que los diarios ya, por supuesto, quedaron viejos, es que se extiende la recepción de ofertas de la licitación de Letes en dólares a un año hasta el día jueves de esta semana, el 5 de julio. Cambia el tipo de cambio para la suscripción, que será el de mañana. Dicho sea de paso, el de hoy es 2,7% inferior al de ayer, para tener una referencia de casi 3% en dólares que está viendo en la diferencia. Y además se va a modificar el precio de canje de las Lebac, que se va a conocer antes de la apertura del jueves. Así que bueno, hubo muchos cambios, pero una decisión financiera que pone un poco de paños fríos a lo que es la corrida cambiaria. Y vinculado con esto, Santi, sumado a lo que vos decías del call que tuvo Duhovne con inversores, me parece que se vio un optimismo, se vio una cara más positiva del mercado, porque los ADRs hoy respondieron. Los ADRs son las acciones que cotizan en el exterior de empresas locales, con subas de 17% o 15% en bancos y energéticas, lo cual se tradujo en un Merval, como hablábamos al principio, que subió 7%, ¿sí? Con un volumen más que interesante de 1.140 millones de pesos.
también mejoró la cara que ofrecieron los bonos en dólares, una medida que miro mucho yo porque no solamente está en los diarios y en todos los medios el tipo de cambio, sino el riesgo país. O sea, si demandan más bonos en dólares, aumenta su precio, baja su rendimiento y como la tasa de Estados Unidos está medianamente estable, baja el riesgo país, lo cual es una medida muy muy positiva. Los bonos largos mejoraron cerca de $2 y bueno, empieza a asomarse en el horizonte una luz de tranquilidad, al menos por el momento. Volvió a romper ese 600 de riesgo país, ya estamos en 500. Estamos ahí, sí, estamos ahí. Igual Argentina tiene que bajar a 500 para por lo menos decir que las cosas están bien. Pero sí, históricamente se manejó por ahí, en ese valor. ¿Te parece sano, Gaby, este cambio de Levax por Letes? Estamos entrando en lo mismo y generando otra bola de Letes en este caso. ¿Qué conveniencia le encuentra el gobierno hoy para hacer esta jugada? Yo no creo que... muchos lo interpretaron por el lado de que es una forma de desarmar la bola de Levax. A mí nunca me gustó decirle a la bola de Levax, si bien fue crítico a la estrategia, no me gustaba llamarla bola de Levax. Pero bueno, excede esto. Porque en el fondo estarías armando otra bola que si bien es más larga en cuanto a plazo, es en moneda dura. O sea que esta no la puedes licuar. Que fue una de las cosas que se rescata como positivas del evento por balanza de pagos. Así que yo te diría que para mí la estrategia que intenta hacer el gobierno con esto es de comprimir un poco la demanda de divisas. El dato que vos dijiste recién, la liquidación de los exportadores en junio, y a pesar de eso todo lo que subió el tipo de cambio te demuestra que la demanda de dólares ese mes fue muy fuerte. Entonces y esa demanda se dio en buena parte, y por eso los días que había mucha tensión en el mercado veíamos que la tasa y el tipo de cambio subían al mismo tiempo. Lo que pasaba era que los inversores desarmaban letras para irse a dólares, para dolarizar, o a bonos en dólares o al activo que quieran denominado en dólares. Entonces el gobierno, lo que creo yo que está intentando hacer con esta conversión de Levax en letes en dólares es ofrecer un mecanismo de dolarización de esas tenencias de Levax sin necesidad de que eso presione sobre el spot. Claro. Es como que le está pateando la pelota para adelante. Es una medida de corto plazo, digamos. Obviamente que tiene sus costos y es criticable de varios aspectos, pero es una medida de corto plazo que lo que busca es calmar la demanda y se combina con esta suba de los encajes adicional que tuvimos, que chupó liquidez y también hizo saltar las tasas. Y es... ¿Qué contraefecto tiene el tema de los encajes? Porque uno podría pensar, bueno, a priori no se traslada eso a los dólares o tiene menos posibilidad de comprar dólares, pero... Sí, en realidad, o sea, subir la tasa también tiene sus costos. La volatilidad de tasa también tiene sus costos. No es que uno cambia volatilidad de tipo de cambio por volatilidad de tasa y no pasa nada, digamos. De nuevo, no es una solución de corto plazo. Vos lo que estás intentando hacer es tentar a los agentes para que se queden en pesos y no se pasen en dólares, digamos. Chupaste liquidez, o mirándolo de otra manera, le sacaste los pesos para que no te puedan ir a comprar tipo de cambio cuando absorbiste liquidez con los encajes. Que vaya sea de paso la diferencia, esta suba de encajes, a pesar de las anteriores, solo era integrable en pesos. Las otras eran integrables en bonos. Esta era solo integrable en pesos, o sea que es cualitativamente diferente. De hecho, quedan 2 puntos más para el mes que viene. Sí, ¿no? esa sigue siendo en bonos, digamos. Pero esta era solo en pesos. O sea que era cualitativamente diferente, digamos. Era como absorción de liquidez era mucho más fuerte, digamos. Por eso las tasas en el secundario de Levax reaccionaron mucho más fuerte. Entonces yo creo que el gobierno tiene lo urgente, digamos, bien adelante de lo importante, y lo que quiere es estabilizar. Bueno, hoy el objetivo es estabilizar. Hoy el objetivo es estabilizar, digamos. Estabilizar tiene costos. Claro. Bueno, está dispuestos a pagarlos. Después veremos que esa estabilización qué tan sustentable es. ¿Qué quiero decir con eso? Es obvio que no podemos vivir al infinito con estos niveles de tasa, digamos. Eso le genera un daño tremendo a la economía real, que te genera problemas por otro lado, digamos. Es como correr el problema a otro costado, pero el problema va a terminar apareciendo igual. Con lo cual, el gobierno en algún momento tiene que estabilizar, recuperar la confianza, que siempre suena re naif, pero eso es al final de cabo lo que hay que hacer, digamos, lamentablemente. Pero suena naif, uno a veces dice recuperar confianza y parece que... ¿Dónde está esa desconfianza? Yo creo que hay un montón de factores, digamos. Este es un gobierno que le tocó, no le pongamos ningún juicio de valor, le tocó un evento por balanza de pagos en su tercer año de mandato. Eso es complicadísimo políticamente. Explicarle un poquito más qué sería un evento de balanza de pagos. Lo que estamos mirando: pérdida de reserva, suba de la tasa de interés, volatilidad del tipo de cambio, alta inflación. O sea, el proceso de estabilización está abortado totalmente. La tasa de inflación saltó, vamos a tener una recesión este año.
Estamos discutiendo si el último trimestre caemos o se estanca, digamos, si no hay crecimiento contra el anterior o sigue cayendo. Es un año muy complicado donde vamos a tener deterioro de las variables sociales, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, por esa combinación de alta inflación con recesión. Es una fábrica de pobres, lamentablemente, pero hay que decirlo. Entonces el gobierno va a tener un retroceso en uno de sus principales caballitos de batalla, en uno de sus principales objetivos. Eso, sí. Exacto, va a tener un retroceso en eso, lamentablemente, y tiene que enfrentar el próximo año con la verdad que las expectativas de crecimiento no son, digamos, el REM está esperando 1,7, que es apenitas más que la tasa de crecimiento de la población de la economía. O sea que este año en términos per cápita caíste y el año que viene no vas a caer, digamos. Entonces el año que viene va a ser un año mediocre, con inflación todavía alta. Está complicado desde ese punto políticamente. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es apostar a estabilizar rápido, digamos, para ver, porque así como digamos, la volatilidad macroeconómica tiene efectos negativos, vos, como no sabes, empezás a posponer decisiones de consumo y decisiones de inversión porque no conoces cuáles son los precios relativos, para decirlo simple. Cuando vos estabilizás, eso se empieza a revertir y empieza a tener efectos positivos por el lado del consumo y la inversión. Entonces el gobierno tiene que apostar a estabilizar rápido. ¿Para qué? Para que la economía se empiece a recuperar y llegar a las elecciones el año que viene más o menos acomodado. El mercado ve eso y dice, bueno, ¿cómo van a estabilizar estos muchachos? ¿Van a estabilizar haciendo las cosas bien o haciendo las cosas no tan bien? Porque se puede estabilizar de las dos maneras, no es que hay una sola forma de estabilizar. Y por otro lado piensa, ¿y qué capacidad hay de que este gobierno o algo de signo parecido y enfoque parecido gane las elecciones el año que viene? ¿Cuál es la probabilidad que venga otro gobierno de signo contrario? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que finalmente se terminen haciendo esas reformas que no se hicieron que no se van a hacer en estos 4 años, que se hagan después? Y eso es lo que tiene el mercado en la cabeza. Esas son todas las dudas que tienen los agentes en la cabeza, y ante la duda, en Argentina lamentablemente, y acá no digo nada que diga yo, sino que esto lo dice Pablo, en la Argentina ante la duda compran dólares, ¿no? Sí. O se dolarizan, digamos, o como a veces yo jodo en un grupo de WhatsApp, digo dolarícese, ante la duda dolarícese, digamos, como el expropiese de Maduro. En Argentina es dolarícese. Entonces, lamentablemente lo que tenemos es eso, y el gobierno tiene que lograr despejar esas dudas. Es difícil, pero yo creo que puede hacerlo. Más, creo que ahí hay un tema de identificación. Vos podés decir, bueno, capaz que ya no están a tiempo. Vos nunca sabés si no están a tiempo. Entonces, en realidad, tenés un problema de identificación. O sea, vos decís, bueno, no estoy a tiempo y empiezo a tomar medidas por las malas, cepo, todo ese tipo de cosas para estabilizar. Y entonces, si estaba a tiempo, pierdo toda la confianza que podría haber quedado. O digo, bueno, estoy al tiempo, supongo que estoy a tiempo y sigo haciendo las cosas bien. Yo creo que el error de identificación, y que después no termine siendo que estabas a tiempo, ¿no? Yo creo que el error de identificación menos malo es el segundo, digamos. Por eso digo que hay un error tipo 1, error tipo 2, como a veces decimos de identificación en la política monetaria. Perfecto. Lo menos malo sería que el gobierno suponga que todavía está en tiempo y siga intentando estabilizar por las buenas, entre comillas. Hoy el tema que tiene una encrucijada fuerte es que hay, por ejemplo, en la matriz energética, que hay que recuperarla efectivamente. Hoy tiene esa contradicción de sigo recuperando, digamos, en ese precio que las empresas deberían empezar a cobrar y termino bajando el déficit entonces, pero a la vez vos le seguís poniendo presión sobre salarios que no están recuperando su capacidad de consumo, y eso es una contradicción que el gobierno está encontrando ahora, que empieza a pesar bastante también. Nelly, ¿te parece si hacemos un pequeño descanso y después volvemos con todo? Me parece bárbaro. Antes de ir a la primera tanda del programa, vamos a contestar las primeras preguntas que llegan al programa al 15 21 87 1067, 15 21 87 1067. Pueden comunicarse con nosotros y hacer las consultas. Hola, soy Agustín de San Fernando, los escucho siempre, muy buen programa. Eso lo agrego yo. No, mentira, lo puso, así que le agradecemos. ¿Qué hago con mis pesos? Pregunta. Listo, una pregunta cortita y al pie. Tremendo. Bueno, primero que escuche Smart Money, que se vienen alternativas para invertir el aguinaldo, así que ahí me dio el pie perfecto. Listo, espectacular. Eso ya la vamos a contestar en breve. Ahí le contestamos entonces después de esta pequeña tanda. Y después nos escribe otra pregunta. Quería saber si ya creen que la renta variable hizo piso o cuál driver deberían considerar para entrar. ¿Qué activo en renta variable, hablando de ADR, ven barato o que esté dando señal de compra? Muy buen programa, los escucho siempre acá también. Bueno, ahí tenemos una cuestión que estábamos hablando recién fuera del aire, ¿no? Primero se tendría que estabilizar el mercado cambiario, estabilizar las expectativas también en materia de futuros, que la curva de Levac no se mueva tanto, que eso se traslade a otros activos en pesos
que los bonos en dólares en paralelo también se estabilicen y recién ahí cuando empiece a bajar el riesgo país yo empezaría a mirar las acciones. Para mí es un poco prematuro mirar con tranquilidad las acciones cuando tienen esta volatilidad, que te suben 10 un día, te bajan otro 10% otro día y puede lastimar mucho, especialmente al inversor que no conoce y que se está embarcando por primera vez en esa aventura. Para los que están embarcándose en esa aventura y acaban de cobrar en aguinaldo, yo les recomiendo que se queden después de esta pequeña tanda porque Neri te trae los consejos para saber qué hacer con ese aguinaldo, dónde invertirlo, si es que podés hacerlo. Quédense del otro lado. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Eurocomunicaciones 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Haces un llamado, recibís muchos. Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisor internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659 15-6-155-2471. Matrícula número 14064. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos, caja automática de doble embrague, selector de manejo, lluvia o piso seco, seguridad activa y pasiva, nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. 7, 8 y 9 de julio, la previa de las vacaciones. No se la pierda, lo esperamos. Torres de Manantiales Mar del Plata, 5432-4444. Fin de espacio publicitario. 106.7. El cielo sobre ti y el camino bajo tus pies. El inversor bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. 35 minutos pasaron de las 9 de la noche y comenzamos un Smart Money que es casi on demand, te diría, Santi. Por la época del año en la que estamos, ¿no? Vamos a hablar de alternativas, no te rías. Vamos a hablar de alternativas para invertir el aguinaldo. Hablamos de esa suma de dinero que se paga entre fines de junio y los primeros días de julio a los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Sin dudas, el aguinaldo es un alivio para los bolsillos que este primer semestre, como te contábamos antes, estuvieron bastante castigados por la devaluación y la inflación. ¿Qué solemos hacer los argentinos con el aguinaldo? Básicamente pagar deudas y consumir. Si estos son tus planes porque así lo decidiste, no hay nada que agregar, está perfecto, ¿eh? Ahora bien, si en realidad ese ingreso se desvanece tan rápido como llega a tu bolsillo, cuando tu idea original era invertirlo, entonces esta columna estoy seguro que te puede ayudar.
Antes de invertirlo, la recomendación es preservarlo. ¿Cómo se logra esto? Bien, haciendo lo que la mayoría de las personas no hace: aislar el aguinaldo de la billetera o de la cuenta bancaria, asignarlo a una cuenta mental de ahorro e invertirlo a conciencia. Es así de crudo. Trazando un paralelismo con el mundo de los emprendedores, esto equivale a imaginar el medio sueldo complementario como un capital semilla, es decir, un dinero embrionario destinado, en tu caso, a grandes cosas, como por ejemplo un futuro departamento, un auto nuevo, un viaje o incluso una mejor jubilación en el futuro. Del objetivo planteado van a depender muchas cosas: si invertimos en pesos o dólares, si podemos arriesgar un poco más en busca de retornos más atractivos, o si nos inclinamos por un plan conservador para no perder poder adquisitivo y de paso embolsar alguna ganancia extra. Dicho esto, ¿qué te parece, Santi, si avanzamos con 3 caminos o senderos para invertir el aguinaldo? Perfecto. Bien, lo que sigue se puede operar tranquilamente desde 10.000 pesos, incluso con menos también. En primer lugar, veamos variantes conservadoras en dólares, puntualmente bonos. Son una elección más que entendible a la luz de la escalada que tuvo el tipo de cambio, 50% en el año y 65% en 12 meses. Pero no todas las alternativas en bonos son iguales, porque los de largo plazo son más sensibles a los cambios de tasa de interés que los más cortos. Esto significa que, por más que estén denominados en moneda norteamericana, pueden caer y mucho, como por ejemplo cuando el riesgo país subió y bueno, vimos lo que le pasó al discount y al bono centenario. Por esta razón, mi sugerencia es que analices los bonos más cortos. ¿Qué tenemos en el menú? Letes en dólares, que vencen en menos de un año con rendimientos del 4%. El Bonar 2018, cuyo ticker es AN18, un título que vence en noviembre y rinde cerca de 3% en dólares, pero que esta menor rentabilidad la compensa con mejor liquidez que las letes, lo cual es una alternativa interesante para mirar si querés salir. Yendo a los bonos más golpeados, tenemos el Bonar 2020, ticker AO20, un instrumento que vence en octubre de 2020 y que está rindiendo actualmente 6,5% anual. Y también está el Bonar 2024, AY24, cuya TIR hoy es 7,5% anual y que es más corto que lo que parece porque el capital lo devuelve en 6 cuotas anuales. ¿Sí? Esto hace que su duration, esa medida técnica que siempre hablamos, sea inferior a 3, cuando en realidad el vencimiento es en 2024. ¿Sí? En segundo término, pasemos a las alternativas conservadoras en pesos. Aunque con la volatilidad de esta semana parecería que invertir en pesos parece ser una tarea solamente asignada a kamikazes. Pero bueno, si el tipo de cambio se estabiliza, las mejores ganancias te aseguro que se verán por el lado de la moneda local. ¿Qué encontramos en la mesa? Bueno, están las famosas LEVAC, estos instrumentos clásicos emitidos por el Banco Central que hoy están pagando tasas del 65% anual a 15 días y 55% a 45 días. También encontramos otros instrumentos en pesos como los bonos SER, BADLAR y tasa fija. Pero como la liquidez en este caso sí puede ser un inconveniente, lo mejor es posicionarse en ellos a través de fondos comunes de inversión, administrados por profesionales y con la posibilidad de fácil suscripción y rescate. Por último, en tercer lugar, están las estrategias de riesgo mirando también en pesos. En este último punto, aclaro, solo reservado para inversores con elevada tolerancia al riesgo, vamos a mencionar activos que ya conoces y otros un poco más sofisticados. Los que ya conoces son las acciones. Drivers de corto plazo no le faltan a los papeles argentinos. Vimos una sangría de 10% en pesos y 40% en dólares en los últimos 6 meses que ofrece un mejor punto de entrada. También tenemos que considerar la recategorización de MSCI de Argentina como mercado emergente, que también juega y mucho a favor. Y por último tenemos que mirar sectores favorecidos por lo que podría ser las reformas que estamos viendo, principalmente del lado de la energía, y también seguir a los papeles bancarios por el retraso que tiene Argentina en materia de penetración del crédito sobre PBI. Y la última alternativa de estas que son arriesgadas en pesos son las opciones financieras. Son instrumentos derivados cuyo valor depende de otro activo, en este caso son las opciones que están atadas a las acciones, y particularmente vamos a hablar de las opciones de compra o call. En el futuro vamos a hablar y explayarnos sobre las opciones, de los riesgos y beneficios. Pero de cualquier forma, los calls de papeles con liquidez como Galicia y Pampa son jugadas válidas para los inversores más agresivos que no temen perder todo el capital con tal de obtener ganancias de 2 o 3 dígitos en tan solo pocos días. Con todo, el aguinaldo es una muy buena oportunidad para empezar a invertir en bolsa o, si ya lo estás haciendo,
para reforzar tu portafolio con mayor diversificación, siempre fuera de la órbita del dólar billete y del plazo fijo. Este espacio es auspiciado por... En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Vení a Jujuy, pasa las mejores vacaciones de invierno. Sé parte de un paisaje maravilloso, viviendo tradiciones ancestrales. Disfruta de un invierno mágico. Jujuy es energía viva. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Faltan menos de 20 minutos para que termine este programa, pero queda mucho todavía por delante. En un ratito vamos a estar hablando con Guillermo Maresco, que es el Sales and Trades de Industrial Valores. Así que quédense del otro lado porque se viene una gran entrevista sabiendo y hablando un poquito también de qué hacer con estos pesos y con esta incertidumbre que hoy genera el mercado. Gaby, ¿qué te pareció la asignación de Caputo al frente del Banco Central? Para mí es un bombero, digamos. Viene a estabilizar. Por eso lo que hablábamos antes. Digamos. Lo que hablábamos antes, hoy el objetivo está ahí. Me parece que ya con el acuerdo con el FMI, la política monetaria se había simplificado mucho y que ahora estamos viendo todavía una política monetaria mucho más simple todavía, bien cuadrada, hablando mal y pronto, no tiene nada malo, pero bien básica, y el objetivo es estabilizar. Después, por lo que hablábamos antes, el gobierno necesita estabilizar rápido para que aspirar a que el último trimestre de este año, el primero del próximo, se empiece a mover el consumo y la inversión, que se va a posponer durante los próximos 2 trimestres como mínimo, y que eso le dé algún aire electoral, digamos. ¿Tiene algún sentido sostener las paritarias con el 15% sin inflación? No tiene sentido ni desde un punto de vista económico, te diría, ni de un punto de vista político, por lo que los pones a los gremios. Muchos de esos gremios tienen elecciones internas ahora en septiembre y los expones a internas complicadas con ramas que son mucho más complicadas que los que hoy tenés que negociar. Muchas gracias, Gaby. Bueno, seguimos y ya les prometía, estamos en línea en este momento con Guillermo Maresco, Sales and Trades de Industrial Valores. Guillermo, muchas gracias por atendernos. Santiago Bula te saluda.
Buenas noches, Santiago. Bueno, un gustazo estar acá. Saludos ahí a Gaby, al amigo Gaby, a Neri. Ahí está. Dijo que te va a chicanear un poco. Yo no sé. todo lo contrario. Un Siempre gran hace lo abrazo. mismo. Siempre hace lo mismo. Guillermo, acá nos preguntaban algunos oyentes también. ¿Estamos en un piso del equity para entrar? Difícil saberlo todavía. Seguramente estamos en un nivel de sobreventa, eso seguro. Tuviste un castigo, me parece, exagerado a Argentina, obviamente por todos estos ruidos de inestabilidad cambiaria y más que nada, de fondo, el problema político que tiene el gobierno, ¿no? Para generar confianza. Yo había escuchado lo que decía Gaby, me parece que el tema confianza es fundamental. Gaby, no, perdón. Gaby dijo. No, estaba pensando Guillermo. en la pregunta, estaba pensando lo que hablaba Gaby recién. Guillermo, Neri Persichini te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Neri? Bien, bien. Mira, yo por lo general me concentro para ver este tema de confianza en la parte media de los bonos en dólares, ¿no? Los medios lo tratan como riesgo país, yo miro cuánto rinde un discount. Y si yo miro que el discount estuvo rindiendo 9% como rindió en estos días, me asusta un poquito, está entrando en una zona de turbulencia. ¿Vos ves al discount, o si querés más acá, el Bonar 2024, bajando un poquito, estabilizándose y dando un poco más de tranquilidad a los que miramos la renta fija? Mirá, pasó algo muy curioso hace, creo que 2 ruedas. El Bonar 24 te llegó a rendir 8% y el discount cerca del 10%. Lo cual eso, viste, da un poquito de miedo porque tenés una especie de... Se va haciendo muy flat la curva. Entonces, eso hay que corregirlo urgente. Sí, ahora estás en 7,5 contra 9 y moneditas. Tiende a normalizarse. Yo creo que quedaron muy baratos los bonos argentinos, deberían mejorar las paridades, seguir mejorando. Yo tengo confianza en que esto puede mejorar tanto en equity como en renta fija, pero no vas a tener un mercado tranquilo, va a haber volatilidad en el medio. ¿Y qué parte de la curva estarías recomendando para ese inversor que espera el rebote? Para el inversor que espera el rebote, que evidentemente es un inversor que tiene un apetito un poco más de riesgo, yo estaría en el discount 33. Y el que tiene un poco más de vértigo, bueno, que se vaya al Century. Si tenés un rebote en el corto plazo, digamos que van a ser los que más te van a recuperar. Guillermo, en términos de volatilidad cambiaria, nombrábamos al principio del programa todo lo que se ha hecho en este último tiempo. Primero, saber tu opinión respecto de las medidas y de también esta especie de canje que se está haciendo, obviamente no compulsivo, entre Levax y Letes, y si esto es finalmente lo que va a empezar a desactivar o a poner un poco de agua en el tipo de cambio y la demanda que hay. Ok, mira, un poco coincido con lo que decía Gaby. El tema encajes, obviamente es un tema que tiene su costo, en la actividad, en la tasa. De corto plazo, bueno, creo que había que hacerlo. Lamentablemente no se siguió con el sendero que venía haciendo Sturzenegger. En diciembre interrumpieron eso y bueno, ahora el costo es el doble de tasa que lo que estaba en ese momento prácticamente. Pero bueno, es como todo. Si vos tenés una bola de Levax, mal llamada bola de Levax, como decía Gaby también, el problema es que no te pases a una bola de Letes. Me miraron cuando dijiste bola, me miraron todos. No te olvides que ya tenés un stock importante de Letes y si seguís aumentando eso y no generás confianza, podés tener un problema de liquidez de corto plazo. Y ya hablamos de deuda en dólares que no puedes licuar, ¿no? Y cuando hablamos, ahí cuando mencionás la palabra confianza, que obviamente creo que hoy es el eje de todos los análisis, ¿qué es lo que el mercado está pidiendo? No me vengas con nombre propio de jefatura de gabinete. No. A ver, sin dar nombres propios, medidas concretas, yo creo que tiene que venir las reformas estructurales. El mercado, digamos, esperaba eso desde el inicio del gobierno. No se fueron postergando, llámese por las llamadas restricciones políticas, que no se podía tocar el gasto social o que no se, bueno, la reparación histórica, digamos, le agregó un peso extra al gasto público. El mercado está esperando reformas estructurales, ni más ni menos. Creo que es lo único que puede generar confianza para
digamos, que el país sea sustentable, ¿no? Podés tomar un montón de medidas de corto plazo que te hacen ganar algo de tiempo, te pueden llegar a estabilizar un poco la cosa momentáneamente, pero si no tomás las medidas estructurales de fondo, vamos a lo mismo, digamos. ¿Están viendo, vos crees que de afuera se ve a que resurjan opositores que puedan hacer frente al año electoral del año que viene, o no? Yo creo que el peronismo está bastante desarmado, no lo veo tan claro. El peronismo me parece que está muy desarmado. Obviamente la condición básica para que el peronismo se pueda rearmar es que Cristina desaparezca del escenario. Es un salvavidas de plomo. Claro. Lo mejor que le puede pasar a Cambiemos es que Cristina se quiera postular y que vaya por afuera del peronismo, y bueno, ahí por más que el gobierno la esté pasando mal, creo que tiene buenas chances de ser reelegido, salvo que bueno, que venga algún problema un poco más grande con el tipo de cambio, no lo puedan controlar, pero digamos, yo veo la oposición muy desarmada. Claro, sí, hoy efectivamente está desarmada y están surgiendo, de hecho, nuevos candidatos para ir a presentarse en las nuevas encuestas, además. Guillermo, hoy recomendás para un inversor más bien conservador, ¿cómo estarías posicionado, cómo armarías una cartera en términos porcentuales? Mirando el corto plazo, ¿no? El mediano plazo. Sí, mira, básicamente después del recorrido que hizo el tipo de cambio y el nivel de tasas que tenés en pesos, yo estaría, por un inversor conservador, estaría la mitad de mi cartera en una lete corta, y por ahí si me preguntabas hace 10 días te decía más en letes, pero ahora estaría algo en tasa de interés en Levax. Hoy la de agosto te estaba rindiendo niveles de 53, 54, me parece que agosto, septiembre, bueno, la de septiembre estaba en niveles de 50. Algo tendría ahí, me parece que el tipo de cambio en el corto plazo, con este nivel de tasas, podría estar medianamente estabilizado si no pasa nada extraño. Guillermo, hoy haciendo cuentas, si vos te invertís largo en Levac a noviembre, te está dando un tipo de cambio break-even, un dólar que empate ese rendimiento directo superior a 33 pesos por dólar. Me parece que es una estrategia más que interesante para apostar a una estabilización del tipo de cambio y que, bueno, o al menos que el dólar no suba tanto. Ahora, lo que yo te digo, y te lo digo desde una mesa de una empresa similar a donde vos trabajás, es que la persona que se quemó con el carry trade, viste, ve una Levac y llora, haciendo una analogía con la frase. ¿Cómo convencemos a esa persona que confió en el peso a que vuelva, o a que ve su posición de fondo T+1 de ahorro y ve que cae su cuota aparte cuando antes nunca pasaba eso? Bueno, a ver, lo que hay que ver un poco es el historial de estos últimos meses, ¿no? Tuviste un recorrido fenomenal del tipo de cambio, ahora se viene un apretón monetario, me parece bastante importante con la suba de encajes, eso le va a sacar muchos pesos al sistema, y bueno, la demanda en pesos que se te había destruido, por eso tuviste esta dolarización masiva de carteras y, bueno, el sell-off de activos argentinos. Digamos que si vos le sacás mucha oferta de pesos es como que se empieza a equilibrar la cosa, ¿no? Creo que lo básico es que en el corto plazo haya un apretón monetario. Eso de corto plazo como para estabilizar un poco esto y calmar los ánimos, ¿no? Y empezar a reconstruir de a poquito la confianza. Obviamente este nivel de tasas no se puede mantener, lo vas a pagar en actividad económica de manera brutal, pero me parece que agotado las medidas que pudieron haber tomado al principio, que bueno, lo que pasó, ya está, no hace falta lamentarse, ahora no te queda más remedio que este camino. Y, como te decía antes, tomar las medidas estructurales que tenés que tomar en algún momento, porque si no, solamente estás ganando tiempo. Guillermo, te llevo de vuelta a las curvas en pesos, cuando se acabe, ¿no? Este fervor por la Levac y la tasa. ¿Qué instrumento estás mirando para poder seguir haciendo tasa en pesos en un contexto de tasas más bajas? Y mira, obviamente con la inflación estando digamos más firme, los bonos con SER surgen como alternativa. Obviamente en este escenario de Levax al 50-60 te patea todo el tablero, ¿no? Pero digamos, como vos decís, una vez que se tranquilice, los bonos con SER pueden ser una buena alternativa también, para aprovechar esa inflación que, bueno, puede estar
arriba del 32 para este año, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por habernos atendido acá en El Inversor Bolsero, un lujo, y te volveremos a molestar en breve. Un gustazo y muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera vamos concluyendo un poco el programa, la verdad con bastante data, por lo menos para ordenar un poco lo que ha sido estas semanas y lo que nos espera de acá en adelante. Gracias, Javi, por haber estado con nosotros, un análisis de lujo. Gracias a ustedes. Nosotros, bueno, le mandamos un feliz día a Yamile también, que está del otro lado. Ya el martes que viene estamos con Martín, que vuelve, así que tenemos equipo completo. Con doble columna, iba a ser Educando y Smart Money, me dijiste. Sí, va a ser todo, y por 3 programas más seguramente también. Perfecto, muy bien. Gracias a Juan, que está del otro lado, a Lucía también, por supuesto, y viene el capo, crack total de Mariano Jesse, así que quédense del otro lado. Esto fue El Inversor Bolsero. Con todas las consultas los esperamos el martes que viene a las 21 horas por esto que es El Inversor Bolsero por FM Millennium 106.7. Chau. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero.